El amor de Dios es fuente inagotable de perdón, porque perdonar es un acto de misericordia. Solo quien de verdad ama es capaz de perdonar. Bienvenidos a la última lección del curso basado en el libro Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, de Monseñor Francisco Ugarte Corcuera, que hemos querido traer a ustedes desde Conociendo Más la Fe Católica, apoyándonos además en el material de Catolinet, y especialmente a la maestra Mayra Novello de Bardo, que preparó los textos, y a ti. Gracias por tu perseverancia y por haber llegado hasta el final. Tercero, algunas recomendaciones para vivir mejor el sacramento de la reconciliación y el espíritu de penitencia. A. Acercarse con gran espíritu de fe y humildad. La primera actitud básica con la que debemos vivir este sacramento es la fe, una fe viva, renovada cada vez que nos acercamos a la confesión. Fe en la acción invisible de la gracia que actúa a través de la mediación de la Iglesia. Fe en ese hombre pecador y limitado como nosotros, pero que representa a Dios y obra en ese momento haciendo las veces de Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados. Es Dios quien, conociéndonos y amándonos, nos escucha y acoge a través del sacerdote. Con esta actitud de fe y respetando la absoluta libertad de acudir a cualquier sacerdote para confesarse, les recomiendo que procuren buscar un confesor, si es posible fijo, de probada experiencia, de sólida y sana doctrina, profundamente adherido a la fe y al magisterio de la Iglesia, que sepa respetar y alentar debidamente los carismas que el Espíritu Santo suscita en su Iglesia, pero sobre todo que sea un hombre santo, que busque con sinceridad y exigencia, por encima de sus propios criterios o intereses personales, la voluntad de Dios y el bien espiritual de las almas. Y la segunda actitud básica para poderse acercar a la confesión de modo fructuoso es la humildad. Se necesita mucha humildad para ponerse de rodillas delante de Cristo y ante Él, que nos conoce y nos ama. Pedirle perdón con sinceridad. Reconocer el propio pecado significa, ante todo, reconocerse pecador. Reconciliación y penitencia, numeral 13. Reconocer, como hizo David al ser reprendido por el profeta Natán, que ese hombre a quien juzgo merecedor de muerte soy yo, y que ese pecado que aborrezco en los demás es también mi pecado. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que tú aborreces. En la culpa nací, pecador me concibo de mi madre. Salmo 51, versículos 5-6. El alma humilde es aquella que, viendo la verdad de sí misma, tal como Dios la ve, se acepta como es y lucha por superarse con la ayuda de Dios, segura del éxito. El mayor mal no está en haber caído, sino en reconocerlo y quedarse tirado. Qué indecible gozo experimenta el sacerdote cuando ve que una oveja descarriada vuelve al redil. Qué lección tan elocuente para él contemplar a un alma que con fe y humildad se arrodilla para pedir perdón a Dios a través de su persona. Lejos de escandalizarse, constituye un motivo de sincera admiración y de gratitud a Dios al constatar su acción misteriosa en las almas, y supone además una honda satisfacción, pues, como ministro del perdón, ha sido enviado para salvar lo que estaba perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. El sacerdote se convierte de este modo en el testigo de una íntima alianza entre Dios y el penitente, que queda sellada para siempre por el secreto sacramental. B. Buscar con sinceridad la verdad en la propia vida. El sacramento de la reconciliación nos brinda una ocasión excelente para el conocimiento de nosotros mismos. Este constituye el primer requisito para avanzar con paso firme por el camino de la verdadera santidad y para poder hacer algo eficaz por el reino de Cristo.
Por ello es una gracia inapreciable que hay que pedir con insistencia. Pues por nosotros mismos tendemos al subjetivismo y a las falsas justificaciones. Hacer un examen de conciencia serio y honesto significa, por tanto, hacerlo bajo la mirada de Dios, en un ambiente de oración, en diálogo sincero y confiado con Él. Es evidente que la conciencia rectamente formada representa un papel decisivo en este trabajo de conocimiento personal. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, nos puede ayudar en esta tarea de formación? Él, que ha sido enviado para convencer al mundo en lo referente al pecado. Juan capítulo 16, 8. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 388. Este convencimiento no solo nos ayuda a formar nuestra conciencia según la verdad objetiva de la voluntad de Dios, sino que también nos da la certeza de la redención y de la misericordia divina. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1848. Formen su conciencia. Cuídenla con sumo esmero y delicadeza. No ahoguen su voz, ni permitan que se acomode a sus gustos y apetencias pasionales, porque entonces habrán perdido uno de sus mayores y más preciosos tesoros. Pueden caer y equivocarse, incluso gravemente, pero la gracia de Dios puede solucionarlo si encuentra una conciencia sensible al bien, que aún en medio de su debilidad es capaz de escuchar y adherirse a la voluntad de Dios. Es necesario además que se tomen el tiempo necesario en un examen antes de la confesión. Esta tarea, a medida que se madura en la vida espiritual y en el conocimiento de sí mismo, se facilita y se simplifica enormemente. El mejor examen y el más fructuoso es el que se ha preparado a lo largo de los exámenes de conciencia diarios y sobre todo con la actitud de la propia vida. Quien vive permanentemente de cara a Dios no tiene que realizar grandes esfuerzos para entrar dentro de sí y hacer luz en su conciencia. El fruto de la transformación de una confesión depende en gran medida, al menos, por lo que a nosotros se refiere, de la profundidad de nuestro examen de conciencia. Por eso les recomendamos que se esfuercen siempre por ir a las raíces, a las actitudes y motivaciones profundas de sus faltas y de sus pecados. Ayuda para ello tener presente el propio programa de vida, sobre todo el así llamado defecto dominante, y preguntarse siempre el porqué de su comportamiento, de manera particular ante la constatación repetida de las mismas faltas. Dentro de la diversidad de pecados, les recomiendo que presten una especial atención en sus exámenes a 3 categorías: la omisión, la pérdida del tiempo y las faltas contra la caridad. A veces se da una importancia casi exclusiva a los pecados contra el 6º o el 9º mandamiento, aquellos que tienen que ver con la pureza y la castidad, como si fuesen los más importantes o el centro de la moral cristiana. Y no conviene perder de vista que estos 3 tipos de faltas hieren hondamente al corazón de Cristo y a la Iglesia. La conciencia de su gravedad nos debe llevar a fijar siempre nuestra mirada en lo que Dios espera de nosotros y a darlo todo en el cumplimiento de esa misión para la que hemos sido creados, que es la práctica del verdadero amor, esencia del Evangelio. C. Movidos por el arrepentimiento sobrenatural. El arrepentimiento por nuestros pecados constituye el requisito fundamental para recibir válidamente la absolución. Este arrepentimiento, si es sincero, comporta una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar la vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Catecismo numeral 1431. Lo esencial, por tanto, es el dolor del alma, la compunción del corazón. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Señor, no lo desprecias. Salmo 51, 19. D. Propósito sincero de cambiar.
Un termómetro fiel de nuestro arrepentimiento es este querer cambiar, que no es un vago deseo o una intención de ser mejor, sino la disposición firme de la voluntad que se compromete a luchar a muerte contra las manifestaciones concretas del pecado en la propia vida y a cumplir por íntima convicción la voluntad de Dios, aunque puedan preverse caídas en el futuro. Cultivar el verdadero espíritu de penitencia y de reparación. La confesión no termina cuando se sale del confesionario. Para el alma que ama de verdad, no basta cumplir la penitencia impuesta por el confesor, que generalmente suele ser sencilla en su realización, sino que busca poner algo más de sí misma, uniendo sus sufrimientos de todos los días a los de Cristo, para completar así en su propia vida lo que falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1:24. Este es el sentido cristiano de la penitencia sacramental y del espíritu de reparación que se debe cultivar habitualmente como actitud del corazón, y sin el cual las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Catecismo numeral 1430. Para cultivar este espíritu suele ser útil fijar con antelación el día que se destinará para la confesión, que se recomienda que sea frecuente. Todo ese día penitencial, desde el ofrecimiento en la mañana hasta las oraciones antes de acostarse, ha de estar sembrado de pequeños detalles de sacrificio y de delicadeza con Jesucristo, para reparar los propios pecados y los de los hombres. La vida familiar puede ser un lugar privilegiado, donde se aprenda en la práctica el valor humano y espiritual del sacrificio y de la penitencia interior. El ambiente diario del hogar es una maravillosa escuela de perdón, de paciencia, de comprensión recíproca, de honestidad y sinceridad con Dios y con los demás. Los padres, a través de su ejemplo y de su palabra, tienen en este cometido un papel insustituible. Concluimos evocando el testimonio elocuente del apóstol San Pablo. En él tenemos una síntesis maravillosa de este proceso de conversión sobre el que hemos reflexionado y encontramos, además, los elementos necesarios para llegar a ser grandes santos. Una visión dada por Dios, un corazón lleno de debilidades y limitaciones, pero desbordante de confianza y amor, y la generosidad para hacer crecer la semilla de la gracia en la propia alma. Gracias, como siempre, por tu compañía. No olvides reflexionar una y otra vez el examen de conciencia, que además, para facilidad tuya, encuentras en la descripción de cada video, y compartir este material con aquellas personas que sientes en tu corazón podrán valorarlo.